Sí, eso es lo que habíamos acordado, ¿no? Claro, por eso se lo digo. ¡Ay, no puede ser! ¡Es mi esposo! ¿Qué? ¿Qué no te das cuenta que es Juan? Sí, tranquila. Si tenemos un acuerdo, tenemos que realizarlo así. Perfecto, ahí nos vemos. Augusto, hermano, ¿qué haces por aquí? Ya sabes, hermano, trabajando. Estoy aquí porque vine por una encomienda. ¿Y esa mujer? ¿Quién es, hermano? Es una amiguita que conseguí por ahí, hermano, ya sabes, para pasar un buen rato. Ay, Augusto, hermano. Yo ya te he dicho que deberías dejar esa vida y formalizar con alguien que valga la pena. Así como mi esposa. Tú sabes que yo soy un hombre muy afortunado por Jessica. Tienes razón. Eres muy afortunado por tener una mujer como ella a tu lado. Pero pues, yo no. Para mí es muy desafortunado. Pero, bueno, al menos déjame saludarla. No. A ella no le gustan ese tipo de cosas. Bueno, pues hermano, está bien. Entonces creo que será en otra ocasión. Nos vemos. Qué raro. Esa mujer se parece muchísimo a Jessica. Es más, hasta usa ropa muy similar. Vamos, Jessica, contesta. No, pero esto no puede ser posible porque Jessica me dijo que iba a estar ocupada comprando ropa con sus amigas. No. No puede ser posible. Esto tiene que ser una broma. Sí. O a lo mejor me están preparando una sorpresa y por eso están juntos y está por aquí. Los voy a seguir. Claramente esto ya no es una sorpresa. Ese par me están engañando, pero vamos a ver quién se ríe de quién. ¡Ey! No se atreva a entrar a esa casa. Esa casa no es suya. Si cruza esa puerta, yo voy a llamar a una patrulla. Usted no se meta. No sabe con quién está tratando. Ahí adentro hay un par que me las van a pagar. No. Usted no va a entrar ahí. El señor Augusto es una persona muy tranquila. No creo que usted tenga el derecho de venir a hacerle un escándalo. Mejor váyase antes de que empiece a gritar. ¿Tranquilo? ¿Tranquilo ese cobarde de Augusto? Usted no sabe que él es mi propio hermano y se está metiendo con mi mujer. ¿Cómo quiere que esté tranquilo? Dígamelo. A ver. La señorita que acaba de entrar, ¿es su esposa? Yo no lo sabía, señor. Así es. Mi propio hermano y mi propia mujer me están viendo la cara de idiota. Ay, no, de verdad, discúlpame. Yo no sabía que ella era su esposa. Pero le digo algo. Esa mujer viene aquí todas las tardes. Y yo creí que ella era la novia de Augusto porque siempre venían bien risueños. ¿Qué? ¿Cómo que todas las tardes? ¿Cómo que todas las tardes? Yo que me esforzaba trabajando, doblando turnos, para que a ella no le falte nada. ¿Y así es como me paga? Pero esto se va a acabar ahora mismo. No. Mire,
Yo le entiendo, pero dése cuenta cómo está. Usted está con mucha rabia, con mucho enojo y no puede entrar así porque si no, el que va a terminar en una delegación va a ser usted. No les dé ese gusto de que lo vean perder la cabeza. Mejor, ¿sabe qué? Vaya a su casa, respire, quédese tranquilo y luego piensa bien las cosas. Usted tiene toda la razón, señorita. Discúlpeme por el grito, pero es que el coraje me cegó. Sí, tranquilo, yo le entiendo. Pero mejor vaya con cuidado. Mire, el enojo no es un buen consejero. Y váyase tranquilo, que Dios lo ve todo. Y ya la vida se encarga de poner a cada quien en su lugar. Sí, tiene toda la razón. Me voy de aquí, pero esos dos se van a enterar de las consecuencias de meterse con el hombre equivocado. Y pues que disfruten su tarde, porque va a ser la última que estén juntos en mi propia casa. Sola, solita en la habitación, busca que busca de mi calor. Oh, 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 oh. Quiere remedio para tu... Mi amor, ¿cómo así tú por aquí? Yo no te esperaba hasta la noche. Lo siento, Jessica, no quería asustarte, pero salí de la empresa porque me sentía un poco mal. ¿Cómo así, mal? ¿Por qué, mi amor? ¿Te pasa algo? Te veo como pálido. No, no te preocupes. Un incidente en la empresa. Un mal manejo de confianza. Entonces, tuve un enojo muy fuerte y siento un nudo en el estómago. Mi amor hermoso, precioso, mira, yo te recomiendo que no te tomes las cosas tan a pecho, ¿sí? Porque hay mucha gente envidiosa, ¿sí me entiendes? Mejor, ve, déjame darte un besito para que te relajes, para que se te pase y para que te sientas muy... A ver, Juan, ¿a ti qué te pasa? ¿Por qué me rechazas así? No me pasa nada. No es nada personal contigo, Jessica. Ya te dije, solo fue aquel incidente en la empresa del mal manejo de confianza. Por favor, discúlpame. Ay, tú estás muy raro. Pero bueno, ¿sabes qué? La comida está en la refri. Yo voy a ducharme. Estoy muy cansada. Disfruta de tu baño, traidora. Porque hoy va a ser la última noche que puedes dormir tranquila. Día siguiente. Señorita, necesito un favor muy especial. Quiero que inserte esta cámara en este peluche. No sé, en los ojos, en el moño, pero lo importante es que no se vea. Señorita, ¿me escuchó? ¿Juan? ¿Eres tú? ¿Pero qué haces por aquí? Morelia, yo no sabía que usted trabaja aquí. Para mí también es una sorpresa encontrármela. Bueno, pero... ¿y por qué quiere hacerle eso a este pobre peluche? No estará queriendo hacer lo que estoy pensando, ¿verdad? Pues sí, Morelia. No tengo de otra. Créame que no he podido ni dormir de la preocupación. Por eso tengo que agarrarlos en la movida. En la cama de mi propio hermano. Si no lo hago, esa mujer es capaz de quitarme hasta la sonrisa en un divorcio. Pero... ¿y si mejor no los enfrenta? ¿Por qué no habla con él de hombre a hombre? Yo pienso que usted se pone peor con tanto espionaje. Yo igual lo pensé, pero créame que no tiene sentido hacer eso porque
Ellos son demasiado cínicos. En el caso de Jessica va a empezar a llorar, a decirme que la perdone, que estaba confundida. Augusto, mi hermano, me va a dar la espalda y incluso van a decir que soy un paranoico. Por eso es importante que yo tenga pruebas contundentes para que un juez pueda ver el tipo de fichitas que son esos dos. Y bueno, así ella se va a tener que ir de mi casa sin nada. Tienes razón, Juan. La gente así no conoce de razones. Yo te voy a ayudar. Voy a dejar este peluche bien equipado. Y es más, si las cosas se ponen feas en el juzgado, yo te puedo ayudar. Yo soy la que barre las calles y he visto entrar a esa casa a esa mujer más de las veces de las que puedo contar. Así que yo puedo testificar contigo. Muchísimas gracias, Marilia. Definitivamente no sé qué hubiera pasado si no te hubiera encontrado ayer. No se preocupe, Juan. Para eso estamos los vecinos. Puede regresar en 1 hora y yo tengo listo el peluche y la cámara. Ni la policía se va a dar cuenta. Muchas gracias. Esto se acaba hoy mismo. ¿Y ese milagro? Mi amor, estuve pensándolo y yo entiendo que tú me quieres mucho y eres la persona más leal que he tenido. Por eso quería traerte este detalle. Pues gracias, aunque sí se me hace raro porque ayer estabas que no te calentaba ni el sol. Ya te lo dije, mi amor. Lo pensé detenidamente y pues llegué a la conclusión que ese detalle podría ayudarnos a arreglar nuestros problemas. Es un símbolo de todo nuestro amor. Ay, gracias, mi amor, está hermoso. Mira, los ojitos le brillan. Parece que hasta puede verme. Ya sé. Aquí se va a quedar, en la mesita de noche para que nos vigile y nos cuide el sueño. Sí, mi amor. Justo ahí, no lo vayas a mover de ese lugar, porque quiero que sea testigo de que soy un hombre muy afortunado por tener una mujer tan leal como tú. Ay, claro que sí, mi amor. Gracias. ¿Aló? Sí, soy yo, Reinalis. Por favor, necesito que me escuches y prestes atención. Quiero que vayas a la caja fuerte y saques todas las acciones que están a nombre de Jessica. Todas. Y también busca los documentos originales de las escrituras de esta casa. Pero jefe, ¿pasó algo grave? Esos documentos son muy delicados. Si la señora se entera, yo... Reinalis, por favor, limítate a escuchar mis órdenes y acatarlas. Por ahora quiero que tengas listo eso en mi escritorio. Luego te cuento qué es lo que sucedió, pero eso tiene que hacerse inmediatamente. Ahora. Está bien, jefe, como usted diga. Yo preparo todo. Gracias. Hubieras visto la cara de ingenuo que puso mi hermano cuando le dijiste que te ibas a hacer compras. Él siempre fue el cerebrito de la familia, pero para las mujeres fue un fracaso. Ay, yo no quiero estar con él, Augusto. Juan es un hombre tan insípido, tan cuadrado.
Él es solamente trabajo, oficina. Te quiero mucho, mi amor. Te amo mucho. Ay, no. Te juro, es como comer pan sin sal. No te preocupes, mi reina. Pronto se va a terminar todo esto. Solo tienes que firmar los documentos que te dije. Y la mitad de las acciones de la empresa van a quedar a tu nombre por la cláusula de fideicomiso. Y como yo soy el mensajero, no se va a dar cuenta cuando tú deposites todo el dinero a las cuentas que tengo en el extranjero. Me encanta esa idea. Dejarlo en la calle. Esa será mi recompensa por tantos años de aburrimiento. Es que imagínate, me voy a quedar con todo. Con su dinero, con esta casa. Y lo mejor, me voy a quedar con su hermano en sus propios ojos. Pobrecito de mi hermano. Él que confía tanto en mí, que piensa que soy su mano derecha. Y me voy a quedar con todo lo que he construido en su vida. Prepararé la demanda. Por fraude, adulterio y robo. Quiero que les quiten hasta el apellido. No puedo creer lo que mis oídos están escuchando, Juan. Que su propio hermano le tenga tanto rencor guardado. Y esa mujer que lo vea como un insípido después de todo lo que le ha dado. Pues sí. Morelia, tú misma los acabas de escuchar. Ya hasta tenían listo un plan para vaciar mis cuentas. Pero lo que ellos no saben es que yo ya moví mis piezas. Mañana mismo les llega la demanda y pronto se van a quedar en la calle. Que duerman en una banqueta no me importa, porque en mi casa no vuelven a hacerlo. Es más, ni un solo clavo se llevan de mi patrimonio. Juan, no deje que toda esta situación le dañe su corazón. Usted no es así. Mire que si los trata con tanta maldad, ellos habrán ganado. Pues no lo sé, Morelia. Tal vez tengas la razón. Pero dime, ¿de qué me ha servido ser una buena persona? Un buen hermano, un buen esposo. Para absolutamente nada. Mira cómo me pagan. Es más, me tratan como si yo fuera un payaso. Por eso ellos deben pagar. Han cometido algo que ni Dios mismo lo perdonaría. No, señor Juan. No hable de esa manera. Mire, usted es un hombre íntegro, un buen hombre, no un payaso como dice. Y yo creo que si usted actúa con rencor y con maldad, ellos van a ganar. Y además ni siquiera se van a acordar de lo que usted está haciendo. Debe actuar tal y como es su corazón. Puede que tengas razón, Morelia, pero no puedo ser una víctima más. Ellos tienen que asumir sus consecuencias. Por eso les voy a quitar todo, pero por la ley. Así es, señor Juan. Haga justicia. Y no deje que su luz se apague por gente que vive en la oscuridad. Bueno, ya, Augusto, ya basta de tantos mimos. Juan ya debe estar por llegar. Me tengo que duchar, no quiero que me vea así con la cara recién despertada. No puedo creerlo. Mi hermanito es tan puntual para su propia desgracia. No te preocupes, preciosa, que yo me escapo en un minuto. Sal por la puerta trasera, ¿sí? Y la cierras bien. No quisiera que los vecinos chismosos vean quién sale y entra de esta casa.
Como tú digas. Mañana hablamos lo de los papeles de la empresa, ¿ya? Listo. Como tú digas. Ahora sí, hermanito. Vamos a ver dónde guardas el dinero para las emergencias. Perfecto, hermanito. No creo que te vayas a dar cuenta si me llevo un poco de este dinero, ya que tú tienes demasiado. Además, míralo como un adelanto por tenerme todo el día dando vueltas como tu mensajero. Qué bueno que estén los dos reunidos. Jessica, mi amor, en cuanto a las diferencias que tenemos tú y yo, lo que platicamos en la mañana, lo estaba pensando y creo que gran responsabilidad es mía. Porque me la paso casi siempre metido en la oficina y a ti últimamente te he tratado como un mueble más de nuestra casa. ¿En serio, mi amor? Qué bueno que te diste cuenta. Para mí lo más importante es que la familia esté bien. Tú sabes que yo he estado siempre contigo, a tu lado, apoyándote en todo. Así es. Felicidades, hermano. Por fin te bajaste de esa nube. Y le diste el lugar que le corresponde a esta mujer. Eso hace un verdadero hombre. Y por cierto, ¿quién es ella? Ella es la licenciada que me está ayudando con algunos trámites. Traemos la cesión de todos los bienes, en especial las escrituras, las acciones de las empresas. Quiero traspasar todos los bienes a tu nombre, Jessica. Quiero que estés segura de que yo confío en ti. Así es, señor Juan. Señora Jessica, revise por favor los documentos. Ahí está el traspaso de todas las acciones de las empresas y la titularidad de esta casa. Solamente tiene que firmar donde está señalado. Mi amor, yo no sé qué decirte. Bueno, sí. Gracias. Ay, me lo merezco. Me lo merezco por todos los años que te he aguantado. Felicidades, cuñada. Te lo mereces. Hermano, ya puedes ir a descansar tranquilo. Nosotros vamos a mantener todo esto en orden. No se preocupe. Todo está en orden. Bueno, ahora todo más que nunca, ya que Jessica ha firmado los documentos donde admite haber querido quedarse con todo mediante un fraude. Pero bueno, antes de que celebren, ¿por qué no vemos un estreno mundial? No te preocupes, mi reina. Pronto se va a terminar todo esto. Solo tienes que firmar los documentos que te dije. Y la mitad de las acciones de la empresa van a quedar a tu nombre. Mi amor, eso no es real, obviamente. Eso es un montaje, un pésimo montaje. Hermano, por favor. Yo te puedo explicar. Esta mujer me obligó. Yo te quise proteger, pero no tuve oportunidad. Ya cállense los dos. Yo los vi todas las tardes. Incluso cómo se burlaron en mi propia cara y en mi propia cama. Quiero que se larguen de mi casa. Ahora mismo. Bueno, sí. Tienes razón.
Sí, lo hice. Porque estaba cansado de ti. Cansado de que seas el favorito. El más inteligente de la familia. El inferior aquí era yo. Me cansé de comer tus sobras. Yo me merecía tu dinero y tu esposa. Nada de lo que tú digas justifica lo que acabas de hacer. Mis padres siempre te trataron como a un hijo. Te quisieron al igual que a mí, pero siempre fuiste una persona envidiosa. Así que ya se los dije. Quiero que se larguen de mi casa. Sobre todo tú, Augusto. Que te di trabajo y sin importarte me traicionaste. Ya todo está claro. Morelia no es la licenciada encargada de los trámites. Es ahora mi amiga y también vecina de todos nosotros. Es ella la que me abrió los ojos. Así es. Y como le dije a Juan, yo puedo ir al juzgado a testificar cómo venías todas las tardes a revolcarte con Augusto. Ya lo escucharon. Así que lo que más les conviene ahora es que se larguen de mi casa. No quiero volverlos a ver nunca. No quiero verlos en mis empresas, ni en pintura. Si los vuelvo a ver, los voy a refundir en la cárcel. ¿Qué esperan? De verdad, muchísimas gracias, Morelia. Por un momento estuve a punto de perder el control. Créame que quería refundirlos en la cárcel a ellos, pero recordé sus palabras. Tiene razón, no puedo ser una persona igual que ellos. Ser bueno no es ser tonto, Juan. Es tener los pantalones bien puestos ante gente que solo sabe traicionar. La bondad no te falló, Juan. Ellos le fallaron a la bondad. Tienes razón, Morelia. Tienes toda la boca llena de razón. Me ayudaste a abrir los ojos y créeme que por ti entendí y me alegra demasiado saber que aún existen las buenas personas en las que se puede confiar. La vida es como un espejo, Juan. Si tú le sonríes con honestidad, ella te devuelve esa sonrisa.